Estamos ya de regreso. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Está usted viendo en vivo la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Tengo en la línea y como videollamada al doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo nuevamente con muchísimo gusto. Hola Miguel, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa nuevamente. A tus órdenes. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar, doctor, con la actualización, como lo hicieron saber esta mañana a las 10 horas, como es costumbre, de lunes a domingo, esta actualización que se lleva a cabo por parte de la Secretaría de Salud en los casos de coronavirus. Nuevo récord, se establece un nuevo récord de contagios en las últimas 24 horas, 38, brincó, pero de pronto una fuerte cantidad, doctor. Así es, Miguel. Este día dimos a conocer 38 nuevos casos en diversos municipios del estado. Es algo esperado porque se sigue dispersando el virus. El virus, como lo hemos dicho, tiene una capacidad de transmitirse que es lo suficientemente efectiva, de tal manera que esto es lo esperado en este momento de la curva epidémica de San Luis Potosí. Es probable que estemos oscilando entre algunos números, no todos los días habrá este número de casos, pero es evidente que con las diferentes acciones que se llevan a cabo, pues seguiremos teniendo un número importante de casos. Y nosotros hablamos de promedios y de incrementos y cómo pasamos de una semana a otra en el cambio de la velocidad, en el cambio del ritmo de los contagios nuevos, como si estuviéramos conduciendo un auto que al inicio estaba a 20 kilómetros por hora y que ahora pasó a 60 o a 70 kilómetros por hora. Esa es la forma en cómo podemos expresarlo y efectivamente estamos en ese escenario. Recordar a la población que San Luis Potosí ha tenido dos momentos importantes en la oportunidad de poder retrasar la curva epidémica, el inicio, que es uno de los objetivos de las medidas preventivas, y también disminuir el número de casos en su conjunto, es decir, el total de casos que hemos tenido es mucho menor a las proyecciones iniciales y esto, bueno, lo cual es bastante satisfactorio, pero no es suficiente. La epidemia sigue en evolución, la epidemia sigue creciendo y en ese sentido pues tenemos que seguir preparados y atentos y cada quien lo que le corresponde. Las medidas preventivas a la población y desde luego el sector salud, todas las acciones que son necesarias para evitar la dispersión de la enfermedad tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario, Miguel. Doctor, llama mucho la atención lo que comentas. Bueno, esto es parte de lo que se veía venir y de lo que estaba, vamos a pensar o a decir, calculado, por manejar un término, en cuanto a los contagios. Pero, por otro lado, también el avance de los fallecimientos. No es comparable, no es equitativo. Los fallecimientos van avanzando, digo, cualquier fallecimiento, cualquier muerte es preocupante y dolorosa definitivamente para la familia y seguramente también para el propio sector salud y la población. Pero las muertes no van avanzando en gran medida. ¿Esto a qué se debe? Bueno, primero son varios factores. Esto que comentas es muy importante y la verdad es que esto también puede variar de un momento a otro. El plan de reconversión del sistema estatal de salud nos permitió tener disponibilidad de espacios y de camas exclusivas para pacientes con enfermedades respiratorias y entre ellos pues están llegando los pacientes de coronavirus. En ese sentido es una parte importante que hoy día tenemos la posibilidad de dar un tratamiento digno y respetuoso a cada una de las personas, no estamos saturados y esto es un factor importante que si comparamos con otros países, pues también. Y otra cuestión que también nosotros consideramos relevante, Miguel, es el llamado que hemos hecho ya por más de 2 meses a todas las personas que tienen factores de riesgo para que se mantengan en casa. Es un llamado reiterado, es una estrategia de comunicación. Llevamos prácticamente ya 2 meses con conferencias de prensa diaria y también con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, que hemos llegado, pues espero yo, a la gran mayoría de las familias para pedirles esto. Y se han hecho muchas medidas de protección a las personas con factores de riesgo, a las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, tabaquismo. Y te voy a dar un par de ejemplos. Además del llamado a la población que se hizo de manera puntual
para evitar que estas personas se expongan y que tengan contacto con pues personas que andan en la calle y que esto los someta a un riesgo de transmisión. En el gobierno se dio la autorización de que todas las personas que tuvieran estas actividades que no fueran esenciales y que tuvieran estos factores de riesgo se mantuvieran en casa. Y esta medida y recomendación del sector salud que emite tanto el gobierno federal como el Comité Estatal para la Seguridad en Salud también retiene y protege a las personas que tienen estos riesgos. Lo mismo hemos hecho con mujeres embarazadas, incluso dentro del propio sector salud. Muchas personas, estamos hablando de centenas de personas en todo el estado, han estado en su casa desde hace prácticamente mes y medio, ya va para 2 meses, precisamente porque tienen factores de riesgo, están en tratamiento de cáncer, tienen alguna enfermedad crónica, diabetes de larga evolución, tienen obesidad mórbida o alguna combinación de estos factores, y proteger a estas personas que de por sí tienen mayor riesgo de enfermar de coronavirus por el contacto con posibles pacientes, pues también es una medida efectiva. Entonces hay una combinación de factores por medio de los cuales también hemos alejado de alguna manera o disminuido el contacto del virus con las personas que tienen mayor susceptibilidad a tener una enfermedad grave y a morir. Entonces, sí, esto es importante y bueno, la situación puede cambiar, no nos confiamos, y también eso le pedimos a la población, que mantenga todas las medidas preventivas. Bien, doctor. Ahora hay un punto importante. Ustedes esperan, como se dio en un momento determinado y lo platicamos también en este mismo espacio contigo, en aquellas semanas de relajación de potosinas y potosinos, se presentan más casos un par de semanas después. Y la fecha importante de la celebración del Día del Niño creo que fue uno de los puntos también fuertes o importantes para poder detonar algunos otros contagios, porque parecía una fiesta prácticamente callejera. Había muchísima gente en calle, había muchísimos automóviles, mucha gente formada en lugares de comida rápida, y se dieron contagios. Por ejemplo, ahora con el Día de la Madre, que desde mi punto de vista percibí un poco menor la afluencia, ¿también esperan algún repunte en las próximas semanas? Sí, sí, sin duda es algo que se espera. Nosotros tenemos que estar preparados para lo peor. Se trabajó de manera preventiva, particularmente el operativo del Día de las Madres. Hoy se daba cuenta un informe bastante detallado de todas las acciones. Se pusieron a disposición de estas actividades 30 brigadas en todo el estado, que estuvieron acompañadas por cuerpos de seguridad y desde luego los municipios, que son la autoridad para establecer medidas de seguridad a los establecimientos que no cumplen con los lineamientos que se establecieron para estos días del festejo del Día de las Madres. Y bueno, esto sin duda hay un incremento de la movilidad, hay un incremento del contacto de las personas, y esta situación pues efectivamente podría tener un incremento en el número de casos. Esto lo estaríamos esperando. Los periodos de incubación de esta enfermedad, que son muy variables a diferencia de influenza, por ejemplo, que esto también nos pone en una situación más complicada para el seguimiento de algunos temas, más de carácter técnico de salud pública, pero que es importante que la gente sepa. Esta enfermedad se puede contagiar desde 2 días hasta 14 días y el promedio anda alrededor de los 5.6 días después de haber tenido contacto con un enfermo. Así que así es como nosotros consideramos que esta cuestión exponencial se va dando después de 2 periodos de incubación, y lo cerramos a 2 semanas tomando en cuenta el promedio de los días de incubación. Bien, doctor, dentro de las ruedas de prensa nos informas puntualmente, junto a la propia secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, sobre los casos y los rangos de edad. Pero para nosotros, en Noticieros Canal 7, en la redacción recibimos un gran número de llamadas de padres de familia preocupados por los pequeños. ¿Cómo se ha comportado en general la incidencia en menores y en neonatos, doctor? Bueno, de neonatos no hemos tenido ninguno confirmado, todos han sido de 1 año o más. Hemos estado investigando a los 3 pequeños que nacieron de madres confirmadas a coronavirus, perdón, son 2 y una todavía está en proceso de seguimiento de su embarazo. Son 2 los que se han estudiado, afortunadamente han salido negativos.
y bueno, se encuentran bien de salud. Esto se reporta y se da seguimiento puntual. Pero sí es importante decirle a la población que todas las personas estamos en riesgo de padecer coronavirus, que es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera mientras no tengamos anticuerpos o defensas en nuestro organismo. No hay una vacuna, no hay un tratamiento efectivo y todos somos susceptibles, de todas las edades. Lo que se ha visto a nivel internacional es que la posibilidad de fallecer cuando se es adolescente, cuando se es niño o incluso menor de 5 años, en comparación con los adultos mayores es bajísima, es extremadamente baja. La proporción de niñas y niños que tienen enfermedad grave es muy baja. Y para darte un ejemplo, de mayores de 80 años a nivel mundial, el promedio, en algunos estudios que se han publicado ya, señala que 14 de cada 100 adultos mayores de 80 años fallecen por coronavirus. Y cuando esta estadística la llevamos a niños de alrededor de 5 años, pues es el 0.01%, es decir, por cada 10,000 niños fallecería un menor. Y siempre lo que hemos visto también, que ya ha sucedido lamentablemente en México, es que está asociado a una enfermedad crónica. Por eso es muy importante la protección y el cuidado de todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Y bueno, tenemos en nuestra sociedad niños y adolescentes que tienen, por ejemplo, cáncer o que viven con VIH y que son población extremadamente vulnerable. También las personas que pudieran llegar a tener asma, es una realidad, pero estos factores son mucho más relevantes cuando se tiene una edad avanzada, Miguel. Doctor, te agradezco muchísimo que nos tomes esta videollamada, como siempre, para informar a nuestro auditorio. Quisiéramos seguir platicando, pero el tiempo, lo sabes, en televisión es breve, pero tendremos ya la oportunidad próximamente. Y por supuesto estaremos pendientes mañana a las 10 de la mañana y transmitida por Canal 7, la rueda de prensa acostumbrada por la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, doctor. Así es, muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Como siempre, es un placer y agradecemos el espacio para poder comunicarle a la gente y que guarden las medidas preventivas. Lo más importante en este momento, Miguel, es la protección de las personas que tienen factores de riesgo para tener una enfermedad grave o incluso morir por coronavirus, como ya lo hemos platicado hace unos minutos. Ahí es. Muchas gracias a ti, doctor. Y ahí está el llamado, ahí está la recomendación. Esto no es un juego. Lo que se está jugando es la vida, si es que no le ha quedado claro. Muchísimas gracias, el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, director de Salud Pública del Gobierno del Estado, en entrevista Noticieros Canal 7, emisión estelar. Una pausa, regreso con más.